pero Alá es más sabio. Y cuando Scheherazada acabó de contar esta larga serie de historias admirables, se calló. Y el rey Shahriar le dijo: «Oh Scheherazada, cuánto me has instruido, pero sin duda te has olvidado de hablarme del visir Giafar. Y hace ya mucho tiempo que anhelo oírte contarme cuanto sepas respecto a él. Porque en verdad que ese visir se parece extraordinariamente en sus cualidades a mi gran visir, padre tuyo. Y por eso quiero con tanto ahínco saber por ti la verdad de su historia, con todos sus detalles, ya que debe ser admirable». Pero Scheherazada bajó la cabeza y contestó: «Alá aleje de nosotros la desgracia y la calamidad, oh rey del tiempo, y tenga en su compasión a Giafar el Barbaquida y a toda su familia. Por favor, dispénsame de contarte su historia, porque está llena de lágrimas. Ay, ¿quién no llorará el relato del fin de Giafar, de su padre Yahía, de su hermano el Fadl y de todos los Barmaquidas? En verdad que su fin es lamentable, y al mismo granito enternecería». Y dijo el rey Shahriar: «Oh Scheherazada, cuéntamelo a pesar de todo, y Alá aleje de nosotros al maligno y la desgracia». Entonces dijo Scheherazada: «El fin de Giafar y de los Barmaquidas. He aquí, pues, oh rey afortunado, esta historia llena de lágrimas, que señala el reinado del califa Harún al-Rashid, con una mancha de sangre que no podrían lavar los 4 ríos. Ya sabes, oh mi señor, que el visir Giafar era uno de los 4 hijos de Yahin ben Khaled ben Barmak, y su hermano mayor era el Fadl, hermano de leche de al-Rashid, porque a causa de la gran amistad y el afecto sin límites que unía a la familia de Yahya con la de los abasidas, y la madre de el Fadl, la noble Itabaj, unidas entre sí también por el más vivo cariño, habían cambiado sus pequeñuelos, que eran poco más o menos de la misma edad, dando cada una al hijo de su amiga la leche que Alá había destinado a su propio hijo. Y por eso al-Rashid llamaba siempre a Yahía padre mío, y el Fadl hermano mío». En este momento de su narración, Scheherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 95ª noche, ella dijo: «Y por eso al-Rashid llamaba siempre a Yahía padre mío, y a el Fadl hermano mío». En cuanto al origen de los Barmaquidas, las crónicas más reputadas y más dignas de fe lo sitúan en la ciudad de Balkh, en el Corasán, donde ya tenía esta familia una categoría distinguida, y unos 100 años después de la égira de nuestro profeta bendito, con él la plegaria y la paz, esta ilustre familia vino a fijar su residencia en Damasco, bajo el reinado de los califas omíadas. Y entonces fue cuando el jefe de la tal familia, que era el sectario de la religión de los magos, se convirtió a la verdadera fe y se purificó y se ennobleció con el Islam. Ya esto sucedió exactamente bajo el reinado de Hisham el Omíada. Pero sólo después del advenimiento de los descendientes de Abbas al trono de los califas, fue cuando se admitió a la familia de los Barmaquidas en el consejo de los visires, e iluminó la tierra con su brillo. Porque el primer visir que salió de su seno fue Khaled ben Barmak, a quien eligió por gran visir el primero de los abasidas, Abul Abbas el Safaj. Y bajo el reinado de al-Mahdi, tercera abbasida, Yahía ben Khaled quedó encargado de la educación de Harún al-Rashid, el hijo preferido del califa, aquel mismo Harún que había nacido solamente 7 días después que el Fadl, hijo de Yahía. Así es que cuando después de la muerte inopinada de su hermano mayor al-Hadid, Harún al-Rashid se revistió de las insignias de la omnipotencia califal, no tuvo necesidad de evocar los recuerdos de su primera infancia, pasada al lado de los niños barmaquidas, para llamar a Yahía y a sus 2 hijos a compartir el poder soberano. No tenía más que recordar los cuidados prestados a su infancia por Yahía, y la educación que le debía, y la abnegación de que aquel servidor de todas las fidelidades acababa de darle pruebas desafiando, por asegurarse la herencia al trono, las amenazas terribles de al-Hadl, muerto la misma noche en que quería que cercenaran la cabeza a Yahía y a sus hijos.
Así es que cuando Yahía fue a medianoche en compañía de Masrur a despertar a Harún para notificarle que era dueño del imperio y califa de Alá sobre la tierra, Harún le dio inmediatamente el título de gran visir y nombró visires a sus dos hijos, El-Fadl y Giafar, y así empezó su reinado bajo los auspicios más dichosos. Lo que un adorno en la frente y una corona en la cabeza, y el destino les prodigó cuanto de más seductor tienen sus favores, y los colmó de sus dones más escogidos. Y Yahía y sus hijos se tornaron astros brillantes, vastos océanos de generosidad, torrentes impetuosos de gracias, lluvias bienhechoras. El mundo se vivificó con su soplo, y el imperio llegó a la cima más alta del esplendor, y eran ellos refugio de afligidos y recurso de desdichados. Y de ellos ha dicho entre mil el poeta Abu Nobás: desde que el mundo os ha perdido, oh hijos de Barmak, no están cubiertos ya de viajeros los caminos en el crepúsculo de la mañana y en el crepúsculo de la tarde. Eran en efecto visires prudentes, administradores admirables, que aumentaban el tesoro público, elocuentes, instruidos, firmes y generosos al igual que Hatim Tai. Eran fuentes de felicidad, vientos bienhechores que atraen los nublados fecundantes. Y sobre todo, merced a su prestigio, el nombre y la gloria de Harún al-Rashid repercutieron desde las mesetas del Asia Central hasta el fondo de las selvas norteñas, y desde el Magreb y la Andalucía hasta las fronteras extremas de China y de Tartaria. Y he aquí que de repente los hijos de Barmak, que tuvieron la más alta fortuna que a los hijos de Adán es dable alcanzar, fueron precipitados en el seno de los más terribles reveses, y bebieron en la copa de la distribuidora de calamidades. Porque, oh Rey del tiempo, los nobles hijos de Barmak no solamente eran los visires que administraban el vasto imperio de los califas, sino que eran los amigos más queridos, los compañeros inseparables de su rey. Y Giafar particularmente era el caro comensal cuya presencia se hacía más necesaria a al-Rashid que la luz de sus ojos. Y tanto espacio había llegado a ocupar en el corazón de al-Rashid, que llegó hasta el punto de mandarse hacer un manto doble, y se envolvió en él con su amigo Giafar, como si ambos no fueran más que un solo hombre. Y así se portó con Giafar hasta la terrible catástrofe final. Pero qué pena tengo en el alma. He aquí cómo ocurrió aquel acontecimiento lúgubre que oscureció el cielo del Islam y arrojó la desolación en todos los corazones como rayo del cielo destructor. Un día, lejos de nosotros los días parecidos a aquel, de regreso de una peregrinación a la Meca, iba al-Rashid por agua de Hira a la ciudad de Ambar, y se detuvo en un convento llamado Al-Umr, a orillas del Éufrates, y llegó para él la noche, como las demás noches, en medio de festines y placeres. Pero aquella vez no le hacía compañía su comensal Giafar, porque Giafar estaba de casa, desde días atrás, en las llanuras próximas al río. Sin embargo, los dones y regalos de al-Rashid le seguían por doquiera, y a todas horas del día veía llegar a su tienda algún mensajero del califa que le llevaba, en prueba de afecto, algún precioso presente más hermoso que el anterior. Aquella noche, Alá nos haga ignorar noches análogas. Giafar estaba sentado en su tienda en compañía del médico Jibrail Bakhtiasú, que era el médico particular de al-Rashid, y del que habíase privado al-Rashid para que acompañase a su querido Giafar. Y también estaba en la tienda el poeta favorito de al-Rashid, Abu Sakkar el ciego, del que también se había privado al-Rashid para que con sus improvisaciones alegrara a su querido Giafar al volver de la casa. Y era la hora de comer, y Abu Sakkar el ciego, acompañándose en la bandurria, cantaba versos filosóficos acerca de la inconstancia de la suerte. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 996ª noche, ella dijo: y era la hora de comer,
y Abú Sacar el ciego, acompañándose en la bandurria, cantaba versos filosóficos acerca de la inconstancia de la suerte. Y he aquí que de improviso apareció en la entrada de la tienda Masrur, el portalfanje del califa y ejecutor de su cólera. Y al verle entrar así en contra de toda etiqueta, sin pedir audiencia y sin anunciar siquiera su llegada, Giafar se puso muy amarillo de color y dijo al eunuco: «Oh Masrur, bienvenido seas, pues cada vez te veo con más gusto. Pero me asombra, oh hermano mío, que por primera vez en nuestra vida no te hayas hecho preceder por algún servidor para anunciarme tu visita». Y Masrur, sin dirigir siquiera la zalema a Giafar, contestó: «El motivo que me trae es demasiado grave para permitirse estas fútiles formalidades. Levántate, oh Giafar, y pronuncia la shahada por última vez, porque el emir de los creyentes pide tu cabeza». Al oír estas palabras, Giafar se irguió sobre sus pies y dijo: «No hay más Dios que Alá, y Mahomet, el enviado de Alá. De las manos de Alá salimos y tarde o temprano volveremos entre sus manos». Luego se encaró con el jefe de los eunucos, su antiguo compañero, su amigo de tantos años y de todos los instantes, y le dijo: «Oh Masrur, no es posible semejante orden. Nuestro amo, el emir de los creyentes, ha debido dártela en un momento de embriaguez. Te suplico, pues, oh amigo mío de siempre, en recuerdo de los paseos que hemos dado juntos, y de nuestra vida común de día y de noche, que vuelvas a presencia del califa para ver si me equivoco. Te convencerás de que ha olvidado ya tales palabras». Pero Masrur dijo: «Mi cabeza responde por la tuya. No podré reaparecer ante el califa si no llevo tu cabeza en la mano. Escribe, pues, tus últimas voluntades, única gracia que me es posible otorgarte en vista de nuestra antigua amistad». Entonces dijo Giafar: «A Alá pertenecemos todos. No tengo últimas voluntades que escribir. Alá alargue la vida del emir de los creyentes con los días que se me quitan». Salió luego de su tienda, se arrodilló en el cuero de la sangre que acababa de extender en el suelo el portalfanje Masrur, y se vendó los ojos con sus propias manos, y fue decapitado. Alá le tenga en su compasión. Tras de lo cual, Masrur se volvió al paraje donde acampaba el califa, y fue a su presencia, llevando en un escudo la cabeza de Giafar. Y Al-Rashid miró la cabeza de su antiguo amigo, y de repente escupió sobre ella. Pero no pararon en eso su resentimiento y su venganza. Dio orden de que en un extremo del puente de Bagdad se crucificase el cuerpo decapitado de Giafar y de que se expusiera la cabeza en el otro extremo. Suplicio que superaba en degradación y en ignominia al de los más viles malhechores. Y también ordenó que al cabo de 6 meses se quemasen los restos de Giafar sobre estiércol de ganado y se arrojasen a las letrinas. Y se ejecutó todo. Así es que, oh piedad y miseria, el escriba Amrani pudo escribir en la misma página del registro de cuentas del tesoro: «Por un ropón de gala dado por el emir de los creyentes a Giafar, hijo de Yahía al-Barmaki, 400.000 dinares de oro». Y poco tiempo después, sin ninguna adición, en la misma página, nafta, cañas y estiércol para quemar el cuerpo de Giafar ben Yahía, 10 dracmas de plata. Este fue el fin de Giafar. En cuanto a Yahía, su padre, esposo de la nodriza de Al-Rashid, y a el-Fadl, su hermano de leche de Al-Rashid, se les detuvo al día siguiente con todos los barbaquidas, que en número de unos 1000 ocupaban cargos y empleos, y se les arrojó revueltos al fondo de infectos calabozos, mientras sus inmensos bienes eran confiscados, y sus mujeres y sus hijos erraban sin asilo y sin que nadie osara mirarlo. Y unos murieron de inanición y otros por estrangulación, excepto Yahía, su hijo el-Fadl, y el hermano de Yahía, Mohammad, que murieron en las torturas. Alá los tenga a todos en su compasión. Terrible fue su desgracia. Y ahora, oh Rey del Tiempo,
Si deseas conocer el motivo de esta desgracia de los Barmaquidas y de su fin lamentable, helo aquí. Un día, la hermana pequeña de Al-Rashid, Ali Yah, años después del fin de los Barmaquidas, se puso a decir al califa que la acariciaba: «Oh, mi señor, ya no te veo ni un día con calma y tranquilidad real desde la muerte de Giafar y la desaparición de su familia. ¿Por qué motivo probado incurrieron en tu desgracia?» Y Al-Rashid, ensombrecido de repente, rechazó a la tierna princesa y le dijo: «Oh, niña mía, vida mía, única dicha que me resta, ¿de qué te servirá conocer ese motivo? Si yo supiera que lo conocía mi camisa, la desgarraría en tiras». Pero los historiadores y recopiladores de anales se hallan lejos de ponerse de acuerdo respecto a las causas de aquella catástrofe. Esto aparte, he aquí las versiones que han llegado a nosotros en sus escritos. Según unos, fueron las liberalidades sin nombre de Giafar y de los Barmaquidas, cuyo relato cansaba incluso los oídos de quienes las habían aceptado, las que, creándoles todavía más envidiosos y enemigos que amigos y agradecidos, habían acabado por hacer sombra a Al-Rashid. En efecto, no se hablaba más que de la gloria de su casa. No se podían conseguir favores más que interviniendo ellos directa o indirectamente. Los individuos de su familia ocupaban en la corte de Bagdad, en el ejército, en la magistratura y en las provincias los puestos más elevados. Los más hermosos dominios cercanos a la ciudad les pertenecían. El acceso a su palacio estaba más interrumpido por la multitud de cortesanos y pedigüeños que el de la morada del califa. Por lo demás, he aquí en qué términos se expresa sobre el particular el médico de Al-Rashid, que habitaba entonces en el palacio llamado Qasr el-Kul, en Bagdad. Los Barmaquidas vivían al otro lado del Tigris, y entre ellos y el palacio del califa sólo había la anchura del río. Y aquel día, mirando al Rashid la multitud de caballos parados delante de la morada de sus favoritos, y la muchedumbre que se aglomeraba a su puerta, dijo delante de mí como hablando consigo mismo: «Alá recompense a Yahía y a sus hijos el Fadl y Giafar. Ellos solos se han encargado de todo el ajetreo de los asuntos, aliviándome de ese cuidado y dejándome tiempo para mirar a mi alrededor y vivir a mi antojo». Eso fue lo que dijo aquel día. Pero en otra ocasión que fui llamado junto a él, noté que ya empezaba a no ver con los mismos ojos a sus favoritos. En efecto, después de mirar por las ventanas de su palacio y observar la misma afluencia de gente y de caballos que la primera vez, dijo: «Yahía y sus hijos se han apoderado de todos los asuntos. Me los han quitado todos. Verdaderamente son ellos quienes ejercen el poder califal, mientras que yo no tengo más que una apariencia de él apenas». Esto le oí, y desde entonces comprendí que caerían en desgracia, como así sucedió efectivamente. Según otros analistas, al descontento disimulado, a la envidia siempre en aumento de Al-Rashid, a las magníficas maneras de los Barmaquidas, que les creaban formidables enemigos y detractores anónimos que los desprestigiaban ante el califa, por medio de poesías acerbas, no firmadas, o de prosa pérfida, a todo el ornato, a todo el aparato y a todas las cosas cuya competencia, por lo general, no quieren soportar los reyes, fue a unirse una gran imprudencia cometida por Giafar. Un día, Al-Rashid le había encargado que hiciese perecer en secreto a un descendiente de Alí y de Fátima, la hija del profeta, que se llamaba el Sayed Yahía ben Abdallah el-Josaini. Pero Giafar, obrando con piedad y mansedumbre, facilitó la evasión de aquel Alida, cuya influencia tenía Al-Rashid por peligrosa para el porvenir de la dinastía abasida. Pero esta acción generosa de Giafar no tardó en divulgarse y comunicarse al califa con todos los comentarios a propósito para agravar sus consecuencias. Y el rencor que sintió Al-Rashid en aquella ocasión fue la gota de hiel que hace desbordarse la copa de la cólera.
e interrogó sobre el particular a Giafar, quien declaró con gran franqueza su acción, añadiendo: «Lo he hecho para gloria y buen nombre de mi señor, el emir de los creyentes». Y al-Rashid, muy pálido, dijo: «Has hecho bien». Pero se le oyó que murmuraba: «Que Alá me haga perecer si no te hago perecer a ti, oh Giafar». Según otros historiadores, convendría buscar la causa de la desgracia de los barmaquidas en sus opiniones heréticas contrarias a la ortodoxia musulmana. No hay que olvidar, en efecto, que su familia, antes de convertirse al Islam, profesaba en Balkh la religión de los magos, y se dice que en la expedición del Corasán, una primitiva de sus favoritos, al-Rashid había notado que Yahin y sus hijos hacían todo lo posible por impedir la destrucción de los templos y monumentos de los magos. Y desde entonces tuvo sus sospechas, que se agravaron por consiguiente cuando vio a los barmaquidas tratar con dulzura, en cualquier circunstancia, a los herejes de todas clases, sobre todo a sus enemigos personales, los gauros y los sanadicas, y a otros disidentes y réprobos. Y lo que hace sustentar esta opinión, además de los otros motivos ya enunciados, es que inmediatamente después de la muerte de al-Rashid, estallaron en Bagdad trastornos religiosos de una gravedad sin precedente, y estuvieron a punto de dar un golpe fatal a la ortodoxia musulmana. Pero aparte de todos los motivos, la causa más probable del fin de los barmaquidas es la que nos expone el cronista Ibn Kilihkan e Ibn el-Athir. Dicen: era en los tiempos en que Giafar, hijo de Yahía el barmaquida, estaba tan apegado al corazón del emir de los creyentes, que el califa había hecho confeccionar aquel manto doble en el que se envolvía con Giafar, como si ambos no fuesen más que un solo hombre. Y tan grande era aquella intimidad, que el califa ya no podía separarse de su favorito, y sin cesar quería verle junto a él. Pero al-Rashid quería de una manera extraordinaria a su propia hermana Abasa, joven princesa adornada de todos los dones, la mujer más notable de su época, y entre todas las mujeres de su familia y de su harén, era ella la más cara al corazón de al-Rashid, que no podía vivir sino junto a ella, como si fuese un Giafar mujer. Y estas dos amistades hacían su dicha, pero las necesitaba reunidas, gozando de ellas simultáneamente, porque la ausencia de una destruía el encanto que experimentara con la otra. Y si Giafar o Abasaj no estaban con él, no tenía más que una alegría incompleta, y sufría. Por eso necesitaba a la vez a sus dos amigos. Pero nuestras leyes santas prohíben al hombre, cuando no es pariente cercano, mirar a la mujer de quien no es marido, y prohíben a la mujer que deje ver su rostro a un hombre que le sea extraño. Quebrantar estas prescripciones es un gran deshonor, una vergüenza, una ofensa al pudor de la mujer. Así es que al-Rashid, que era un riguroso observante de la ley encargada de su custodia, no podía tener junto a sí a sus dos amigos sin forzarles a un asolamiento fatigoso y a una posición difícil e inconveniente. Por eso, queriendo transformar una situación que le coartaba y le disgustaba, se decidió un día a decir a Giafar: «Oh Giafar, amigo mío, no tengo alegría verdadera, sincera y completa, más que en tu compañía y en la de mi bienamada hermana Abasaj. Pero como vuestra respectiva posición me azora y os azora, quiero casarte con Abasaj, a fin de que en lo sucesivo podáis hallaros ambos juntos a mí sin inconveniente, sin motivo de escándalo y sin pecar. Pero os pido encarecidamente que no os reunáis jamás, ni siquiera por un instante, fuera de mi presencia, porque no quiero que haya entre vosotros más que la formalidad y la apariencia del matrimonio legal. Pero no quiero que el matrimonio tenga consecuencias que puedan lesionar en su herencia califal a los nobles hijos de Abbas». Y Giafar se inclinó ante este deseo de su señor,
y contestó con el oído y la obediencia, y fue preciso aceptar aquella condición singular, y se pronunció y sancionó legalmente el matrimonio. Así pues, según las condiciones impuestas, ambos jóvenes esposos solo se veían en presencia del califa, y nada más, y aun entonces apenas se cruzaban sus miradas a veces. En cuanto a Al-Rashid, disfrutaba plenamente de la doble amistad tan viva que sentía por aquella pareja, a quien torturaría en lo sucesivo sin sospecharlo siquiera. Porque ¿desde cuándo ha podido el amor obedecer a las exigencias de los censores? En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 97ª noche, ella dijo: porque ¿desde cuándo ha podido el amor obedecer a las exigencias de los censores? Y no despierta y asusa las emociones del amor semejante prohibición entre dos seres jóvenes y hermosos. Y he aquí, en efecto, que aquellos dos esposos, que tenían derecho a amarse y a dejarse llevar de los transportes de su mutuo amor, tan legítimo, reducidos a la sazón al estado de suspirantes, se embriagaban más cada día con esa embriaguez oculta que reconcentra en el corazón la fiebre. Y he aquí que Abasaj, atormentada por aquel estado de esposa secuestrada, se volvió loca por su marido, y acabó por informar a Giafar del amor que sentía. Y le llamó así y le solicitó a escondidas de todas maneras. Pero Giafar, como hombre leal y prudente, resistió a todas las instancias y no fue a casa de Abasaj, porque le retenía el juramento prestado a Al-Rashid. Y por otra parte, mejor que ninguno sabía cuánta prisa ponía el califa en la ejecución de sus venganzas. Así pues, cuando la princesa Abasaj vio que sus instancias y ruegos no obtenían éxito, recurrió a otros procedimientos. De ese modo se conducen las mujeres por lo general, oh rey del tiempo. Valiéndose en efecto de una estratagema, envió a decir a la noble Itabaj, madre de Giafar: oh madre nuestra, es preciso que me introduzca sin tardanza en casa de tu hijo Giafar, mi esposo legal, lo mismo que si fuese yo una de esas esclavas que le procuras a diario. Porque la noble Itabaj tenía la costumbre de enviar cada viernes a su bienamado hijo Giafar una joven esclava virgen, escogida entre 1000, intacta y perfectamente hermosa. Y Giafar no se acercaba a la joven mientras no se había regalado y saturado de vinos generosos. Pero la noble Itabaj, al recibir aquel mensaje, se negó enérgicamente a prestarse a aquella traición que quería Abasaj, y dio a entender a la princesa los peligros que para todos tenía aquello. Pero la joven esposa, enamorada, insistió, apremiante hasta la amenaza, y añadió: reflexiona, oh madre nuestra, en las consecuencias de tu negativa. Por mi parte, mi resolución es irrevocable, y la llevaré a cabo a pesar tuyo, cueste lo que cueste. Prefiero perder la vida a renunciar a Giafar y a mis derechos sobre él. La desconsolada Itabaj tuvo pues que ceder ante tales extremos, pensando que, después de todo, era preferible que la cosa se llevase a cabo por mediación suya, en las mejores condiciones de seguridad. Prometió, por tanto, su concurso a Abasaj, para ver si obtenía éxito aquel complot tan inocente y tan peligroso. Y fue a anunciar sin tardanza a su hijo Giafar
que pronto le mandaría una esclava que no tenía igual en gracia, en elegancia y en belleza. Y le hizo una descripción tan entusiasta de la joven que solicitó él calurosamente para cuanto antes el don que habíale prometido. Y también se ingenió Itabaj que Giafar, enloquecido de deseo, se dedicó a esperar la noche con una impaciencia sin precedente. Y su madre, al verle en sazón, envió a decir a Abasaj: «Prepárate para esta noche». Y Abasaj se preparó, y se adornó con atavíos y alhajas a la manera de las esclavas, y fue a casa de la madre de Giafar, quien a la caída de la noche la introdujo en el aposento de su hijo. Y he aquí que un poco aturdido por la fermentación de los vinos, Giafar no advirtió que la joven esclava, que estaba de pie entre sus manos, era su esposa Abasaj. Y además, tampoco tenía muy fijos en su memoria los rasgos de Abasaj, porque hasta entonces no había hecho más que entreverla en sus conversaciones comunes con el califa. Y por temor de desagradar a Al-Rachid, no se había atrevido nunca a posar su mirada en su esposa Abasaj, quien por su parte volvía siempre la cabeza, por pudor, a cada ojeada furtiva de Giafar. Y ocurrió que cuando se consumó de hecho el matrimonio, y después de una noche pasada en los transportes de un amor compartido, Abasaj se levantó para marcharse, y antes de retirarse dijo a Giafar: «¿Qué te parecen las hijas de los reyes, oh mi señor? ¿Son diferentes en sus maneras a las esclavas que se venden y se compran? ¿Qué opinas? Di». Y Giafar preguntó asombrado: «¿A qué hijas de reyes se refieren tus palabras? ¿Acaso eres tú misma una de ellas? ¿Eres una cautiva hecha en nuestras guerras victoriosas?» Ella contestó: «Oh Giafar, soy tu cautiva, tu servidora. Soy Abasaj, hermana de Al-Rashid, hija de Al-Mahdi, de la sangre de Abbas, tío del profeta bendito». Al oír estas palabras, Giafar llegó al límite del asombro, y repuesto repentinamente del deslumbramiento de la embriaguez, exclamó: «Estás perdida y nos has perdido, oh hija de mis amos». Y a toda prisa entró en las habitaciones de su madre Itabaj y le dijo: «Oh madre mía, qué barato me has vendido». Y la entristecida esposa de Yahía contó a su hijo cómo se había visto forzada a recurrir a aquella superchería para no atraer sobre su casa desdichas mayores, y esto en lo que la concierne. En cuanto a Abasaj, fue madre y dio a luz un hijo, y confió el niño a la vigilancia de un abnegado servidor llamado Riash, y a los cuidados maternales de una mujer llamada Barraj. Luego, temiendo sin duda que la cosa se divulgase, a pesar de todas las precauciones, y llegase a conocimiento de Al-Rachid, envió a la Meca al hijo de Giafar en compañía de 2 servidores. Y he aquí que Yahía, padre de Giafar, entre sus prerrogativas tenía la guardia y la intendencia del palacio y del harén de Al-Rachid, y tenía costumbre de cerrar a cierta hora de la noche las puertas de comunicación del palacio, llevándose las llaves. Pero esta severidad acabó por convertirse en una molestia para el harén del califa, y sobre todo para Seth Zobeida, que fue a quejarse amargamente a su primo y esposo Al-Rachid, maldiciendo del venerable Yahía y de sus rigores intempestivos. Y cuando se presentó Yahía le dijo a Al-Rachid: «Padre, ¿por qué se queja de ti Zobeida?». Y Yahía preguntó: «¿Es que me acusan de tu harén, oh emir de los creyentes?». Al-Rachid sonrió y dijo: «No, oh padre». Y Yahía dijo: «En ese caso no tomes en cuenta lo que te digan de mí, oh emir de los creyentes». Y desde entonces redobló aún más su severidad, de modo que Seth Zobeida se quejó otra vez con acritud y enfado a Al-Rachid, que le dijo: «Oh hija del tío, verdaderamente no hay motivo para acusar a mi padre Yahía por nada concerniente al harén.
porque Yahía no hace más que ejecutar mis órdenes y cumplir con su deber. Y Zobeida replicó con vehemencia, pues, por Alá, podía preocuparse un poco más de su deber, impidiendo las imprudencias de su hijo Giafar. Y Al-Rashid preguntó, ¿qué imprudencias? ¿Qué ocurre? Entonces Zobeida contó lo de Abasaj, sin darle, por cierto, excesiva importancia. Y Al-Rashid preguntó, poniéndose sombrío, ¿hay pruebas de eso? Ella contestó, ¿y qué prueba mejor que el niño que ha tenido con Giafar? Él preguntó, ¿dónde está ese niño? Ella contestó, en la ciudad santa, cuna de nuestros abuelos. Él preguntó, ¿tiene conocimiento de eso alguien más que tú? Ella contestó, no hay en tu harén ni en tu palacio una sola mujer, aunque sea la última esclava, que no lo sepa. Y Al-Rashid no añadió una palabra más. Pero poco tiempo después, anunció su propósito de ir en peregrinación a la Meca, y partió, llevándose a Giafar consigo. Por su parte, Abasaj expidió al punto una carta a Riash y a la nodriza, ordenándole que abandonaran inmediatamente la Meca y pasaran con el niño al Yemen. Y se alejaron a toda prisa. Y llegó el califa a la Meca, y enseguida encargó a unos confidentes íntimos suyos que se pusieran en busca del niño, y obtuvo la comprobación del hecho, y supo que existía y se hallaba en perfecto estado de salud, y consiguió apoderarse de él en el Yemen, y enviarlo a Bagdad. Y entonces fue cuando a su regreso de la peregrinación, mientras acampaba en el convento de Al-Umr, cerca de Ambar, junto al Éufrates, dio la terrible orden consabida respecto a Giafar y a los Barmaquidas. Y sucedió lo que sucedió. En cuanto a la infortunada Abasá y a su hijo, ambos fueron enterrados vivos en una fosa abierta debajo del mismo aposento habitado por la princesa. Alá los tenga a todos en su compasión. Por último, me queda por decirte, oh rey afortunado, que otros cronistas dignos de fe cuentan que Giafar y los Barmaquidas nada habían hecho por merecer semejante desgracia, y que tuvieron aquel fin lamentable sencillamente porque estaba escrito en su destino, y había transcurrido el tiempo de su poderío. Pero Alá es más sabio. Y para terminar, he aquí un rasgo que nos ha transmitido el célebre poeta Mohammad de Damasco, y dice: entré un día en un lugarejo para tomar un baño, y el maestro bañero le encargó de servirme a un mozalbete muy bien formado. Y yo, mientras cuidaba de mí el mancebo, no sé por qué, me puse a cantar para mí mismo a media voz versos que en otro tiempo había compuesto para celebrar el nacimiento del hijo de mi bienhechor, el Fadl ben Yahía el Barmaki. Y he aquí que de repente el mocito que me servía cayó al suelo sin conocimiento. Unos instantes después se levantó, y con el rostro bañado en lágrimas emprendió al punto la fuga, dejándome solo en medio del agua. En este momento de su narración, Shahrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 998ª noche, ella dijo: se levantó y con el rostro bañado en lágrimas emprendió al punto la fuga, dejándome en medio del agua. Y salí del baño asombrado, y reñí vivamente al maestro bañero, por haber puesto a mi servicio de baño a un epiléptico. Pero el maestro bañero me juró que jamás había notado esta enfermedad en su joven servidor. Y para probarme su acerto hizo ir al joven a mi presencia, y le preguntó: ¿qué ha ocurrido que tan descontento está de tu servicio este señor? Y el mozalbete, que me pareció que se había repuesto de su turbación, bajó la cabeza. Luego, encarándose conmigo, me dijo: entonces eres el poeta Mohammad el Dameshvi, y compusiste esos versos para celebrar el nacimiento del hijo de el Fadl el Barmaquida.
Y añadió mientras yo me quedaba asombrado: dispénsame, oh mi señor, si al escucharte se me ha encogido el corazón súbitamente y he caído, abrumado por la emoción. Yo mismo soy ese hijo de El Fadl, cuyo nacimiento has cantado tan magníficamente. Y de nuevo cayó desmayado a mis pies. Entonces, movido de compasión ante tal infortunio, y viendo reducido a aquel grado de miseria al hijo del generoso bienhechor, a quien debía yo cuanto poseía, incluso mi renombre de poeta, levanté al niño y le estreché contra mi pecho y le dije: oh hijo de la más generosa de las criaturas de Alá, soy viejo y no tengo herederos. Ven conmigo ante el cadí, oh hijo mío, pues quiero formalizar un acta adoptándote, y así te dejaré todos mis bienes después de mi muerte. Pero el niño Barmaquida me contestó llorando: Alá extienda sobre ti sus bendiciones, oh hijo de hombres de bien. Pero no place a Alá que yo recobre, de una manera o de otra, un solo óbolo de lo que mi padre El Fadl te ha dado. Y fueron inútiles todas mis instancias y súplicas, y no pude hacer que aceptara la menor prueba de mi agradecimiento a su padre. Verdaderamente, era de sangre pura aquel hijo de nobles Barmaquidas. Ojalá los retribuya Alá a todos con arreglo a sus méritos, que eran muy grandes. En cuanto al califa al-Rashid, tras de vengarse tan cruelmente de una injuria que después de Alá era el único en conocer y que debía ser muy atroz, volvió a Bagdad. Pero solo de paso. En efecto, no pudiendo ya habitar en lo sucesivo aquella ciudad, que durante tantos años se había complacido en hermosear, fue a fijar su residencia en Raqqa, y no volvió más a la ciudad de paz. Y precisamente aquel súbito abandono de Bagdad, después de la desgracia de los Barmaquidas, lo deploró el poeta Abbas ben el-Ghaznaf, que pertenecía al séquito del califa, en los versos siguientes: apenas habíamos obligado a los camellos a doblar la rodilla, fue preciso reanudar el camino, sin que nuestros amigos pudiesen distinguir nuestra llegada de nuestra marcha. Oh Bagdad, nuestros amigos venían a saber de nosotros y a darnos la bienvenida del regreso, pero hubimos de responderles con adioses. Oh ciudad de paz, en verdad que de oriente a occidente no conozco ciudad más feliz, y más rica, y más hermosa que tú. Por cierto que desde la desaparición de sus amigos, nunca más al-Rashid disfrutó el descanso del sueño. Su arrepentimiento se tornó insoportable, y hubiera él dado todo su reino por hacer volver a Giafar a la vida. Y si por casualidad los cortesanos tenían la desgracia de evocar, de modo poco respetuoso, la memoria de los Barmaquidas, al-Rashid les gritaba con desprecio y cólera: Alá condene a vuestros padres, cesad de censurar a los que censuráis, o tratad de llenar el vacío que han dejado. Y aunque fue todopoderoso hasta su muerte, al-Rashid sentíase rodeado para en lo sucesivo de gentes poco seguras. A cada instante temía que le envenenaran sus hijos, de los que no podía alabarse. Y al emprender una expedición al Corasán, donde acababan de producirse trastornos, y de donde ya no había de volver, confió dolorosamente sus dudas y sus cuitas a uno de sus cortesanos, el Tabarí, el cronista, a quien había tomado por confidente de sus tristes pensamientos. Porque como el Tabarí tratara de tranquilizarle respecto a los presagios de muerte que acababan de asaltarle, se le llevó aparte, y cuando vióse alejado de los hombres de su séquito y la sombra espesa de un árbol le hubo ocultado a las miradas indiscretas, abrió su ropón y haciéndole observar una faja de seda que le envolvía el vientre, le dijo: tengo aquí un mal profundo sin remedio posible,
Verdad es que ignora todo el mundo este mal, pero mira, hay a mi alrededor espías encargados por mis hijos, el Amín y el Mamún, de acechar lo que me queda de vida, porque les parece que la vida de su padre es demasiado larga, y mis hijos han escogido esos espías, precisamente entre los que yo creía más fieles, y con cuya abnegación pensaba que podía contar. El primero, Masrur, pues bien, es el espía de mi hijo preferido, el Mamún. Mi médico Jibrail Bakhtiasú es el espía de mi hijo, el Amín. Y así sucesivamente ocurre con todos los demás. Y añadió, ¿quieres saber ahora hasta dónde llega la sed de reinar que tienen mis hijos? Voy a dar orden de que me traigan una cabalgadura, y ya verás cómo, en lugar de presentarme un caballo dulce y vigoroso a la vez, me traen un animal agotado, de trote desigual, a propósito, para aumentar mi sufrimiento. Y en efecto, cuando pidió un caballo al Rachid, se lo llevaron tal y como se lo había descrito a su confidente, y lanzó una triste mirada a el Tabari, y aceptó con resignación la cabalgadura que le presentaba. Y algunas semanas después de este incidente vio al Rachid durante su sueño una mano extendida encima de su cabeza, y aquella mano tenía un puñado de tierra roja, y gritó una voz, «Esta es la tierra que debe servir de sepultura a Harún». Y preguntó otra voz, «¿Cuál es el lugar de su sepultura?» Y la primera voz contestó, «La ciudad de Tus». Al cabo de unos días, los progresos de su dolencia obligaron a al-Rashid a detenerse en Tus, y dio muestras de viva inquietud, y envió a Masrur a buscar un puñado de tierra de los alrededores de la ciudad. Y transcurrida una hora de tiempo, volvió el jefe de los eunucos, llevando un puñado de tierra de color rojo. Y al-Rashid exclamó, «No hay más Dios que Alá, y Mohammed es el enviado de Alá. He aquí que se cumple mi visión. No está lejos de mí la muerte». Y el hecho es que nunca más volvió al Irak, porque sintiéndose desfallecer al día siguiente, dijo a los que le rodeaban, «Ya se acerca el instante temible». Para todos los humanos fui objeto de envidia, y ahora, ¿para quién no seré objeto de lástima? Y murió en Tus mismo, y a la sazón era el tercer día de Xomad, segundo del año 193 de la Égira. Y Harún tenía entonces 47 años de edad, con 5 meses y 5 días, según nos comunica Abulfeda. Alá le perdone sus errores y le tenga en su piedad, porque era un califa ortodoxo. Luego, como Shahrazada viera al rey Shahriar profundamente entristecido con este relato, se apresuró a contar la tierna historia del príncipe Jazmín y de la princesa Almendra. Dijo, califa ortodoxo. Luego, como Shahrazada viera al rey Shahriar profundamente entristecido con este relato, se apresuró a contar la tierna historia del príncipe Jazmín y de la princesa Almendra. Dijo, la tierna historia del príncipe Jazmín y de la princesa Almendra. Cuentan, pero Alá el exaltado es más sabio, que en un país entre los países musulmanes había un viejo rey cuyo corazón era como el océano, cuya inteligencia era igual a la de Aflatún, cuyo natural era el de los cuerdos, cuya gloria superaba a la de Faridún, cuya estrella era la propia estrella de Iskandar, y cuya dicha era la de Corroes Anuchirvan, y tenía 7 hijos brillantes, parecidos a los 7 fuegos de las Pléyades, pero el más pequeño era el más brillante y el más hermoso, era rosado y blanco, y se llamaba el príncipe Jazmín.
y en verdad que se desvanecerían en su presencia el lirio y la rosa, porque tenía un talle de ciprés, un rostro de tulipán fresco, cabellos de violeta, bucles almizclados que hacían pensar en 1000 noches oscuras, una tez de ámbar rubio, dardos curvos por pestañas, rasgados ojos de narciso, y sus labios encantadores eran 2 alfónsigos. En cuanto a su frente, con su brillo daba vergüenza a la luna llena, cuyo rostro embadurnaba de azul, y de su boca con dientes de pedrería, con lengua de rosa, fluía un lenguaje dulce que hacía olvidar la caña de azúcar. Así formado y vivaracho e intrépido, resultaba un ídolo de seducción para los ojos de los amantes. Y he aquí que de los 7 hermanos, era el príncipe Jazmín el encargado de guardarle el innumerable rebaño de búfalos del rey Nuhum Shah, y su morada eran las vastas soledades y los prados. Y estaba un día sentado tañendo la flauta, mientras cuidaba de sus animales, cuando vio avanzar hacia él a un venerable derviche, que después de las zalemas le rogó ordeñara un poco de leche para dársela. Y contestó el príncipe Jazmín: «Oh santo derviche, soy presa de una pena punzante por no poder satisfacerte, porque he ordeñado a mis búfalos esta mañana, y claro es que no puedo aplacar tu sed en este momento». Y el derviche le dijo: «A pesar de todo, invoca sin tardanza el nombre de Alá, y ve a ordeñar de nuevo a tus búfalos, y descenderá la bendición». Y el príncipe, semejante al narciso, contestó con el oído y la obediencia, y estrujó la teta del animal más hermoso, pronunciando la fórmula de la invocación, y descendió la bendición, y el vaso se llenó de leche azulada y espumosa. Y el hermoso Jazmín se la presentó al derviche, que bebió para aplacar su sed, y se sació. Y entonces encaróse con el joven príncipe y le dijo sonriendo: «Oh niño delicado, no has alimentado una tierra infecunda, y nada más ventajoso para ti que lo que acaba de ocurrir. Has de saber, en efecto, que vengo a ti en calidad de mensajero de amor, y ya veo que verdaderamente mereces el don del amor, que es el primero de los dones, y el último, según estas palabras. Cuando no existía nada, el amor existía, y cuando nada quede, quedará el amor. Es el primero y el último. Este es el punto de la verdad. Es lo que por encima de todo se puede decir, lo que acompaña el ángel de la tumba. Es la hiedra que une al árbol y bebe su verde vida en el corazón que devora». Luego continuó el viejo derviche: «Sí, hijo mío, vengo a tu corazón en calidad de mensajero de amor, pero no me ha enviado nadie más que yo mismo, y atravesé llanuras y desiertos en busca del ser perfecto que mereciera acercarse a la feérica joven que me fue dado entrever una mañana al pasar por un jardín». Y se interrumpió un momento, luego repuso: «Has de saber en efecto, oh más ligero que el céfiro, que en el reino limítrofe de este reino de tu padre, Nuhum Shah, vive en espera del jovenzuelo de sus sueños, en espera tuya, oh Jazmín, una hurí de raza real, de rostro de hada, vergüenza de la luna, una perla única en el joyel de la excelencia, una primavera de lozanía, un nicho de belleza. Su cuerpo delicado color de plata está moldeado como el boj, un talle tan fino como un cabello, un porte de sol, unos andares de perdiz. Su cabellera es de jacintos, sus ojos hechiceros son cual los sables de Isfahán, sus mejillas son como en el Corán el versículo de la belleza, sus cejas arqueadas como la surata del cálamo, su boca tañada en un rubí es asombrosa, una manzanita con un hoyuelo en su mentón, y el grano de belleza que lo adorna es un remedio contra el mal de ojo. Sus orejas pequeñísimas no son orejas, sino minas de gentileza,
y llevan a manera de pendientes corazones enamorados. Y el anillo de su nariz, una avellana, obliga a la luna llena a ponerse al cuello el gancho de la esclavitud. En cuanto a la planta de sus dos piececitos, es de lo más encantadora. Su corazón es un pomo de esencia sellado, y su espíritu está dotado del don supremo de la inteligencia. Si avanza, se promueve el tumulto de la resurrección. Es la hija del rey Akbar, y se llama la princesa Almendra. Benditos sean los hombres que designan a criaturas semejantes. Y tras de hablar así, el viejo derviche respiró prolongadamente. Luego añadió: en este momento de su narración, Shahrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 999ª noche, ella dijo, y tras de hablar así, el viejo derviche respiró prolongadamente. Luego añadió: pero debo decirte, oh frente de simpatía, que esa joven, asilo del amor, tiene el hígado achicharrado de tristeza, y sobre su corazón gravita una montaña de pena, y la causa de ello es un sueño que ha tenido una noche durmiendo, y la ha dejado dolorida y desolada como el zumbul. Luego dijo: y ahora que para tu corazón han sido mis palabras la semilla del amor, Alá te guarde y te conduzca a la que está en tu destino. Wassalam. Y tras de hablar así, el derviche se levantó y se fue por su camino. Y sólo con oír este discurso quedó ensangrentado el corazón del príncipe Jazmín, y le penetró la flecha del amor, y como Majnún enamorado de Leila, desgarró sus vestidos desde el cuello hasta la cintura, y prendido de los tirabuzones de cabellos de la encantadora Almendra, lanzó gritos y suspiros, y abandonando su rebaño echó a andar, errabundo, ebrio sin vino, agitado, silencioso, aniquilado en el torbellino del amor. Porque si bien el broquel de la cordura resguarda de todas las heridas, no tiene eficacia contra el arco del amor, y la medicina de opiniones y consejos no obraría en lo sucesivo sobre el espíritu del afligido por puro sentimiento. Y esto es lo referente al príncipe Jazmín. Pero he aquí ahora lo relativo a la princesa Almendra. Una noche, mientras dormía en la terraza del palacio de su padre, vio que se aparecía ante ella, en un sueño enviado por los gen del amor, un joven más hermoso que el amante de Zuleika, y que era, rasgo por rasgo, la imagen encantadora del príncipe Jazmín. Y a medida que se manifestaba a los ojos de su alma de virgen aquella visión de belleza, el hasta entonces despreocupado corazón de la joven se escurría de su mano y se tornaba en prisionero de los bucles ensortijados del joven, y se despertó con el corazón agitado por la rosa de su sueño, y lanzando en la noche gritos como el ruiseñor, lavó su rostro con sus lágrimas. Y acudieron sus servidoras, muy emocionadas, y exclamaron al verla: por Alá, qué desdicha hace derramar lágrimas a Nuestra Señora Almendra, que ha pasado por su corazón durante su sueño. Ah, he aquí que parece que ha emprendido el vuelo el pájaro de su inteligencia. Y hubo gemidos y suspiros hasta la mañana. Y al despuntar la aurora se informó a su padre el rey, y a su madre la reina, de lo que pasaba. Y con el corazón abrasado, fueron a observar por sí mismos, y vieron que su encantadora hija tenía aspecto extraordinario, y se hallaba en un estado singular. Estaba sentada con los cabellos y las ropas en desorden, el rostro descompuesto, sin reparar en su cuerpo y sin atención para su corazón. Y a todas las preguntas que le hacían respondía solo con el silencio, meneando la cabeza con pudor y sembrando así en el alma de su padre y de su madre la turbación y la desolación. Entonces quedó decidido llamar a los médicos y a los sabios exorcistas, que lo pusieron todo a contribución para sacarla de su estado. Pero no obtuvieron ningún resultado. Antes bien ocurrió todo lo contrario. Al ver aquello,
creyéronse obligados a recurrir a la sangría, y vendándole un brazo aplicaron la lanceta, pero no salió de la vena encantadora ni una gota de sangre. Entonces desistieron de su tratamiento y renunciaron a la esperanza de curarla, y se marcharon cariacontecidos y confusos. Y transcurrieron unos días en aquella penosa situación, sin que nadie pudiese comprender o explicar el motivo de semejante cambio. Un día que la bella almendra, la del corazón calcinado, estaba más melancólica que nunca, las mujeres de su séquito, para distraerla, la llevaron al jardín. Pero allí por donde paseaba los ojos, no veía más que la faz de su bien amado. Las rosas le ofrecían su color y el jazmín el olor de sus vestidos, el ciprés oscilante su talle flexible y el narciso sus ojos. Y viendo las pestañas de él en las espinas, se las clavaba ella sobre el corazón. Pero enseguida el verdor de aquel jardín hizo reverdecer un poco su corazón mustio, y el agua corriente que le hacían beber disminuyó la sequedad de su cerebro. Y las jóvenes de su séquito, que tenían la misma edad que ella, sentáronse en corro alrededor de aquella belleza, y empezaron por cantarle dulcemente un gazal ligero en la clave musical menor y con el compás ramel lento. Tras de lo cual, al verla más propicia, su doncella más querida se acercó a ella y le dijo: «Oh, señora nuestra, almendra, has de saber que desde hace unos días se encuentra en nuestras tierras un joven tañedor de flauta, venido del país de los nobles Hazara, y cuya melodiosa voz atrae al pájaro escapado de la razón, detiene el agua que corre y a la golondrina que vuela. Y ese joven real es blanco y rosado, y se llama Jazmín. Y en verdad que el lirio y la rosa se desvanecerían en su presencia, porque su talle es un balanceo de ciprés, su rostro un tulipán fresco, sus cabellos hacen pensar en 1000 noches oscuras, su tez es ámbar rubio, sus pestañas dardos curvos, sus rasgados ojos 2 narcisos y 2 alfónsigos sus labios encantadores. En cuanto a su frente, con su brillo avergüenza a la luna llena, y le embadurna de azul el rostro. De su boquita con dientes de pedrería, con lengua de rosa, fluye un lenguaje tan dulce que hace olvidar la caña de azúcar. Y tal como es vivaracho e intrépido, resulta un ídolo de seducción para los ojos de los amantes». Luego añadió mientras la princesa Almendra quedaba en el estupor de la alegría: «Y ese príncipe tañedor de flauta, para venir de su país al nuestro, ha debido franquear montañas y llanuras, ágil como el céfiro matinal y más ligero, y habrá surcado las aguas espantosas de los ríos desbordados, donde ni el mismo cisne está seguro, y cuyo solo aspecto da vértigos a las gallinas de agua y a los patos, asombrándolos. Y si ha sorteado tantas dificultades para llegar hasta aquí, es porque le ha determinado a ello un motivo oculto, y ningún motivo que no sea el amor puede decidir a un príncipe joven a intentar semejante empresa». Y tras de hablar así, la joven favorita de la princesa Almendra se calló, observando el efecto de su discurso en su señora. Y he aquí que la doliente hija del rey Akbar se irguió de pronto sobre ambos pies, dichosa y retozona, y su rostro estaba iluminado por el fuego interior, y se le salía por los ojos toda su alma embriagada, y ni rastro quedaba ya de todo aquel mal misterioso que ningún médico había comprendido. Las sencillas palabras de una jovenzuela, hablando de amor, lo habían hecho desvanecerse como humo. Y rápida cual la gacela, entró ella en sus habitaciones, seguida por su favorita, y cogió el cálamo de la alegría y el papel de la unión, y escribió al príncipe Jazmín, al joven raptor de su razón, al bienaventurado que ella había visto en sueños con los ojos de su alma, esta carta de alas blancas. Después de la alabanza al que sin cálamo ha trazado la existencia de las criaturas en el jardín de la belleza, saluda la rosa de quien está quejoso el ruiseñor enamorado.
Cuando he oído mencionar tu hermosura, mi corazón se me ha escurrido de la mano. Cuando en sueños me has mostrado tu faz feérica, tanta impresión ha producido en mi corazón que he olvidado a mi padre y a mi madre, y me he tornado en una extraña para mis hermanos. ¿Qué hemos de ser para nuestra familia cuando somos extraños para nosotros mismos? Ante ti, las bellezas son barridas como por un torrente, y las flechas de tus pestañas han punzado mi corazón de parte a parte. Oh, ven a mostrarme tu figura encantadora en sueños, a fin de que la vea yo con los ojos de mi cara. Oh, tú, que estás instruido en las señales del amor, y que debes saber que el verdadero camino del corazón es el corazón. Y sabe, por último, que eres el agua y la arcilla de mi esencia, que las rosas de mi lecho se han convertido en espinas, que el sello del silencio está en mis labios, y que he renunciado a pasearme indolentemente. En este momento de su narración, Shahrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 1000ª noche, ella dijo, que el sello del silencio está en mis labios, y que he renunciado a pasearme indolentemente. Y plegó las 2 alas de la carta, deslizó en ella un grano de almizcle puro, y la entregó a su favorita. Y la joven la tomó, se la llevó a los labios y a la frente, se la puso sobre el corazón, y semejante a la paloma, fue al bosque donde tañía la flauta el príncipe Jazmín, y le encontró sentado bajo un ciprés, con la flauta al lado, y cantando este corto gazal. ¿Qué diré al ver mi corazón? Es la noche, el relámpago, el mercurio y el océano ensangrentado. Cuando termine la noche de la ausencia, nos reuniremos como el cisne y el río. Y la joven, tras de besar la mano del príncipe Jazmín, le entregó la carta de su señora Almendra. Y la leyó y creyó volverse loco de alegría, y no sabía ya si dormía o velaba, y se le revolucionó el espíritu, y se le puso el corazón como una hornaza. Y cuando se calmó él un poco, la joven le indicó el medio de llegar hasta su señora, le dio las últimas instrucciones y volvió sobre sus pasos. Y a la hora indicada y en el momento favorable, el príncipe Jazmín, conducido por el ángel de la unión, emprendió el camino que llevaba al jardín de Almendra, y consiguió penetrar en aquel lugar, trozo arrancado del paraíso. Y en aquel momento desaparecía el sol en el horizonte occidental, y la luna mostraba su rostro tras los velos del oriente. Y el joven de Andares de Cervatillo divisó el árbol que hubo de indicarle la joven, y subió a ocultarse entre sus ramas. Y la princesa de Andares de Perdiz llegó al jardín con la noche, e iba vestida de azul, y tenía en la mano una rosa azul, y alzó su encantadora cabeza para mirar el árbol, temblando cual el follaje del sauce. Y en su emoción aquella gacela no supo si el rostro aparecido entre las ramas era el de la luna llena o la faz brillante del príncipe Jazmín. Pero he aquí que como una flor madurada por el deseo, o como un fruto caído por su propio peso precioso, el jovenzuelo de cabellos de violeta saltó de entre las ramas y cayó a los pies de la pálida almendra. Y reconoció ella al que amaba con esperanza, y le encontró más hermoso que la imagen de su sueño. Y por su parte, el príncipe Jazmín vio que el derviche no le había engañado, y que aquella luna era la corona de las lunas. Y ambos sintiéronse con el corazón unido por los lazos de la tierna amistad y del afecto real. Y su dicha fue tan profunda como la de Majnún y Leila, y tan pura como la de los antiguos amigos. Y después de los besos dulcísimos y las expansiones de su alma encantadora, invocaron al Señor del perfecto amor, para que jamás el firmamento tiránico hiciese llover sobre su ternura las piedras del disgusto, ni descosiera la costura de su reunión. Luego, para resguardarse en adelante del veneno de la separación, los dos amantes reflexionaron a solas,
y pensaron que era preciso dirigirse sin tardanza al propio rey Akbar, quien, como amaba a su hija Almendra, no le rehusaba nada. Y dejando a su bien amado entre los árboles, la suplicante Almendra fue en busca de su padre el rey, y con las manos juntas le dijo: «Oh meridiano de ambos mundos, tu servidora viene a hacerte una petición». Y su padre, extremadamente asombrado, a la vez que encantado, la levantó con sus manos y la estrechó contra su pecho, y le dijo: «En verdad, oh almendra de mi corazón, que debe ser tu petición de urgencia extrema, ya que no vacilas en abandonar tu lecho en medio de la noche, para venir a rogarme que te la conceda. Sea lo que sea, oh luz de los ojos, explícase sin temor, confiándote a tu padre». Y tras de vacilar unos instantes, la gentil almendra levantó la cabeza y pronunció ante su padre un hábil discurso diciendo: «Oh padre mío, dispensa a tu hija que venga a esta hora de la noche a turbar el sueño de tus ojos. Pero he aquí que he recobrado las fuerzas de la salud después de un paseo nocturno con mis doncellas por la pradera. Y vengo a decirte que he notado que nuestros rebaños de bueyes y de ovejas están mal cuidados y mantenidos de mala manera, y he pensado que si yo encontrara un servidor digno de tu confianza, te lo presentaría, y tú le encargarías de guardar nuestros rebaños». Pues bien, por una feliz casualidad, al instante he encontrado a ese hombre activo y diligente. Es joven, bien intencionado, dispuesto a todo, y no teme fatigas ni penas, porque la pereza y la indolencia están a varias parasangas de él. Encárgale, pues, oh Padre mío, de nuestros bueyes y de nuestras ovejas. Cuando el rey Akbar hubo oído el discurso de su hija, se asombró hasta el límite del asombro, y permaneció un momento con los ojos muy abiertos. Luego contestó: «Por vida mía, nunca he oído decir que se contratara a medianoche a los pastores de rebaños. Es la primera vez que nos sucede semejante cosa. Sin embargo, oh hija mía, en vista del placer que proporcionas a mi corazón con tu curación súbita, accedo gustoso a tu demanda, y acepto para pastor de nuestros rebaños al joven consabido. No obstante, quisiera verle con los ojos de mi cara antes de confiarle esas funciones». En cuanto oyó estas palabras de su padre, la princesa Almendra voló en alas de la alegría hacia el bienaventurado Jazmín, y cogiéndole de la mano, le condujo al palacio, y dijo al rey: «Aquí tienes, oh padre mío, a este pastor excelente. Su báculo es sólido y su corazón firme». Y el rey Akbar, que estaba dotado de sagacidad, fácilmente advirtió que el joven que le presentaba a su hija Almendra no era de la especie de los que guardan rebaño. Y en lo profundo de su alma quedó lleno de perplejidad. Sin embargo, para no apenar a su hija Almendra, no quiso ponerse pesado ni insistir sobre esos detalles, que tenían su importancia. Y la amable Almendra, que adivinaba lo que pasaba por el espíritu de su padre, le dijo con voz pronta a conmoverse y juntando las manos: «Lo externo, oh padre mío, no siempre es indicio de lo interno, y te aseguro que este joven es un pastor de leones». Y de buen o mal grado el padre de Almendra, por contentar a aquella amable y encantadora criatura, puso en sus propios ojos el dedo del consentimiento, y a medianoche nombró al príncipe Jazmín pastor de sus rebaños. En este momento de su narración, Shahrazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente, como de costumbre. Y su hermana, la tierna Doniazada, que se había convertido en una adolescente deseable en todos sentidos, y que de día en día y de noche en noche se volvía más encantadora y más bella, y más desarrollada y más comprensiva, y más silenciosa y más atenta, se incorporó a medias en la alfombra en que estaba acurrucada, y le dijo: «Oh Shahrazada, hermana mía, cuán dulces y sabrosas, y regocijantes y deliciosas son tus palabras.
Y Scheherazada le sonrió y la besó, y le dijo: sí, querida mía, pero ¿qué es eso comparado con lo que sigue y que voy a contar la próxima noche, si es que no está cansado de oírme nuestro señor, este rey bien educado y dotado de buenos modales? Y el sultán Shahriar exclamó: oh Scheherazada, ¿qué estás diciendo? ¿Cansado yo de oírte? Si tú instruyes mi espíritu y calmas mi corazón, puedes, pues, indudablemente, decirnos mañana la continuación de esa historia deliciosa. E incluso puedes, si no estás fatigada, proseguirla esta misma noche, porque en verdad que deseo saber lo que les va a ocurrir al príncipe Jazmín y a la princesa Almendra. Y Scheherazada, con su habitual discreción, no quiso abusar del permiso y sonrió y dio las gracias, sin decir nada más aquella noche. Y el rey Shahriar la estrechó contra su corazón y se durmió a su lado hasta el día siguiente. Entonces se levantó y salió a presidir su sesión de justicia. Y vio llegar a su visir, padre de Scheherazada, llevando al brazo, como tenía por costumbre, el sudario destinado a su hija, a quien cada mañana esperaba ver condenada a muerte, en vista del juramento del rey concerniente a las mujeres. Pero Shahriar, sin decirle nada a este respecto, presidió el diván de la justicia. Y entraron los oficiales y los dignatarios y los querellantes. Y juzgó y nombró para empleos, y destituyó, y ultimó los asuntos pendientes, y dio órdenes hasta el fin de la jornada. Y el visir, padre de Scheherazada y de Doniazada, cada vez se acercaba más al límite de la perplejidad y del asombro. En cuanto al rey Shahriar, cuando levantó la sesión y terminó el diván, se apresuró a volver a sus habitaciones junto a Scheherazada. Pero cuando llegó la 11ª noche, y cuando el rey Shahriar acabó su cosa acostumbrada con Scheherazada, la joven Doniazada dijo a su hermana: por Alá sobre ti, oh hermana mía, si no tienes sueño, apresúrate a contarnos la continuación de la tierna historia del príncipe Jazmín y de la princesa Almendra. Y Scheherazada acarició los cabellos de su hermana y dijo: de todo corazón amistoso, y como homenaje debido a este rey magnánimo, señor nuestro. Y prosiguió la historia en estos términos. Y a medianoche nombró al príncipe Jazmín pastor de sus rebaños. Y desde entonces, el príncipe Jazmín ejerció exteriormente el oficio de pastor, e interiormente se ocupaba de amor. Y por el día llevaba a pastar a los bueyes y a las ovejas hasta una distancia de 3 o 4 parasangas. Y al oscurecer los llamaba con los sones de su flauta, y los volvía a los establos del rey. Y por la noche habitaba el jardín en compañía de su bienamada Almendra, rosa de la excelencia. Y esta era su ocupación constante. Pero ¿quién puede afirmar que la dicha más oculta permanecerá siempre al abrigo de las miradas envidiosas de los censores? En efecto, la atenta Almendra tenía costumbre de hacer llegar a manos de su amigo, en el bosque, la bebida y la comida necesarias. Y un día aquella imprudente del amor fue a escondidas a llevarle por sí misma una bandeja de golosinas tan deliciosas como sus labios de azúcar, frutas, nueces y alfónsigos, todo cuidadosamente colocado en hojas de plata. Y le dijo, ofreciéndole aquellas cosas: que sea para ti dulce y de fácil digestión este alimento que conviene a tu boca delicada. Oh papagayo de lenguaje dulce, y que no debiera comer más que azúcar. Dijo, y desapareció como el alcanfor. Y cuando aquella almendra sin corteza desapareció como el alcanfor, el pastor Jazmín se dispuso a probar aquellas golosinas preparadas por los dedos de la hija del rey. Entonces vio acercarse a él al propio tío de su bienamada, un anciano hostil y malintencionado, que se pasaba los días abominando de todo el mundo e impidiendo a los músicos tocar y a los cantores cantar. Y cuando llegó junto al joven, le miró con los ojos torvos de la desconfianza, y le preguntó qué tenía allí delante de sí, en la bandeja del rey.
Y Jazmín, que no era desconfiado, creyó que el anciano tenía ganas de comer, y abrió su corazón generoso como la rosa de otoño, y le regaló toda la bandeja de golosinas. Y el calamitoso anciano se retiró al punto para ir a enseñar aquellas golosinas y aquella bandeja al padre de Almendra, el rey Akbar, que era su propio hermano, y de tal suerte le dio la prueba de las relaciones entre Almendra y Jazmín. Y el rey Akbar, al enterarse de aquello, llegó al límite de la cólera, y llamando a su hija le dijo: «Oh vergüenza de tus padres, has arrojado el oprobio sobre nuestra raza. Hasta este día nuestra morada estuvo libre de malas hierbas y de las espinas de la vergüenza. Pero tú me has lanzado el nudo corredizo de la trapisonda y me has cogido en él. Y con los modales mimosos que para mí tenías, has velado la lámpara de mi inteligencia. Ah, ¿qué hombre podrá decir que está a salvo de las estratagemas de las mujeres?» Y el profeta bendito, con él la plegaria y la paz, ha dicho hablando de ellas: «Oh creyentes, tenéis enemigos en vuestras esposas y en vuestras hijas, son defectuosas en cuanto afecta a la razón y a la religión. Han nacido torcidas, las reprenderéis y a las que os desobedezcan les pegaréis. ¿Cómo voy a tratarte pues ahora que tan inconvenientemente has obrado con un extranjero, guardián de rebaños, cuya unión no conviene a hijas de reyes? Dime si debo hacer volar de un tajo de mi espada tu cabeza y la suya, y abrazar vuestra noble existencia en el fuego de la muerte». Y como ella llorase, añadió él: «Retírate enseguida de mi presencia, y ve a enterrarte detrás de la cortina del harén, y no vuelvas a salir de allí sin mi permiso». Y tras de castigar de tal suerte a su hija Almendra, el rey Akbar dio orden de hacer desaparecer al guardián de los rebaños. Y he aquí que en las cercanías de la ciudad había un bosque, terrible refugio de animales espantosos. Y los hombres más bravos se sentían poseídos de temor al oír pronunciar el nombre de aquella selva, y se quedaban paralizados y con los pelos de punta. Y allá la mañana parecía noche, y la noche era semejante a la llegada siniestra de la resurrección, y entre otros animales espantosos había allí 2 cerdos gamos que eran el horror de los cuadrúpedos y de las aves, y que a veces hasta llegaban a sembrar la devastación en la ciudad. Y los hermanos de la princesa Almendra, por orden del rey, enviaron al infortunado Jazmín a aquel lugar de desgracia, con la intención de hacerlo perecer. Y el joven, sin sospechar lo que le esperaba, condujo allá sus bueyes y sus ovejas. Y entró en aquella selva a la hora en que aparecía en el horizonte el astro de 2 cuernos, y cuando el etíope de la noche volvía el rostro para ponerse en fuga, y dejando pasar a los animales a su antojo, se sentó en una piedra blanca que había tirado en tierra, y cogió su flauta, manantial de embriaguez. Y he aquí que, guiados por el olfato, los 2 terribles cerdos gamos llegaron de repente al claro, donde estaba Jazmín, rugiendo a imitación de la nube cargada de truenos. Y el príncipe de mirada dulce los acogió con los sones de su flauta, y los inmovilizó con el encanto de su ejecución. Luego, lentamente, se levantó y salió de la selva, acompañado por los 2 espantosos animales, uno a su derecha y otro a su izquierda, y seguido por todo el rebaño. Y de tal suerte llegó bajo las ventanas del rey Akbar, y todo el mundo le vio y quedó sumido en el asombro. Y el príncipe Jazmín hizo entrar en una jaula de hierro a los 2 cerdos gamos, y se los ofreció al padre de Almendra en calidad de homenaje. Y ante aquella hazaña, el rey llegó al límite de la perplejidad, y retiró su mano de la condenación de aquel león de héroes. Pero los hermanos de la enamorada Almendra no quisieron deponer su rencor, y para impedir que su hermana se uniera con el joven, idearon casarla a disgusto con su primo, el hijo del tío calamitoso. Porque decían: hay que atar el pie a esa loca con la cuerda resistente del matrimonio, y entonces se olvidará de su insensato amor. Y sin más ni más,
organizaron la procesión nupcial y contrataron a músicos y cantarinas, a clarinetes y tamborileros. Y mientras aquellos tiranos vigilaban así las ceremonias de aquel matrimonio opresor, la desolada almendra, vestida mal de su grado, con ropas espléndidas y atavíos de oro y perlas, que pregonaban en ella una recién casada, estaba sentada en un elegante lecho de gala, recubierto de paños brocados de oro, semejante a la flor en el arbusto, pero con la tristeza y el abatimiento a su lado, con el sello del mutismo en los labios, silenciosa como el lirio, inmóvil como el ídolo. Y con la agarrado por la uña del dolor, y su espíritu efervescente pensaba en los ojos negros del cuervo de arcilla que iba a ser su compañero de lecho, y se hallaba en la cúspide del Cáucaso de las penas. Pero he aquí que el príncipe Jazmín, invitado con los demás servidores a las bodas de su señora, le dio con un simple cruce de ojos una esperanza libertadora de las ataduras del dolor, porque ¿quién no sabe que con simples miradas los amantes pueden decirse 20 cosas de las que nadie tiene la menor idea? Así es que cuando llegó la noche y se introdujo a la princesa Almendra, como recién casada, en la cámara nupcial, solamente entonces el destino mostró su faz dichosa a los amantes y vivificó su corazón con los 8 olores. Y la bella Almendra, aprovechándose al instante de la soledad en que la habían dejado en aquella habitación donde iba a penetrar su primo, salió sin ruido con sus vestiduras de oro y emprendió el vuelo hacia Jazmín del bienaventurado. Y aquellos 2 amantes benditos se cogieron de la mano, y más ligeros que el céfiro rosado, desaparecieron y se desvanecieron como el alcanfor. Y desde entonces nadie pudo encontrar sus huellas, y nadie oyó hablar de ellos ni del lugar de su retiro. Porque en la tierra solamente algunos entre los hijos de los hombres son dignos de dicha, de seguir el camino que lleva a la dicha, y de acercarse a la casa en que se esconde la dicha. Gloria por siempre y loores múltiples al retribuidor, dueño de la alegría, de la inteligencia y de la dicha. Amén. Conclusión. Y tras contar así esta historia, añadió Scheherazada, y esta es, oh rey afortunado, la tierna historia del príncipe Jazmín y de la princesa Almendra. Y la he contado como llegó a mí, pero Alá es más sabio. Luego se calló. Entonces exclamó el rey Shahriar: «Oh Scheherazada, cuán espléndida es esa historia. Oh, qué admirable es. Me has instruido, oh docta y discreta, y me has hecho ver los acontecimientos que le sucedieron a otros que yo, y considerar atentamente las palabras de los reyes y de los pueblos pasados, y las cosas extraordinarias o maravillosas, o sencillamente dignas de reflexión que les ocurrieron. Y he aquí en verdad, que después de haberte escuchado durante estas 1000 noches y una noche, salgo con un alma profundamente cambiada y alegre, y embebida del gozo de vivir. Así pues, gloria a quien te ha concedido tantos dones selectos. Oh bendita hija de mi visir, ha perfumado tu boca y ha puesto la elocuencia en tu lengua, y la inteligencia detrás de tu frente. Y la pequeña Doniazada se levantó por completo de la alfombra en que estaba acurrucada, y corrió a arrojarse en los brazos de su hermana y exclamó: «Oh Scheherazada, hermana mía, cuán dulces y encantadoras y deliciosas e instructivas, y emocionantes y sabrosas en su frescura son tus palabras. Oh, qué hermosas son tus palabras, hermana mía». Y Scheherazada se inclinó hacia su hermana, y al besarla, le deslizó al oído algunas palabras que sólo oyó ésta, y al punto la chiquilla desapareció, como el alcanfor. Y Scheherazada se quedó sola, durante unos instantes, con el rey Shahriar. Y cuando se disponía él, en el límite del contento, a recibir en sus brazos a su maravillosa esposa, he aquí que se abrieron las cortinas, y reapareció Doniazada, seguida de una nodriza que llevaba a 2 gemelos colgados de sus senos, en tanto que un tercer niño marchaba a 4 pies detrás de ella.
Y Scheherazada, sonriendo, se encaró con el rey Shahriar, y le puso delante a los 3 pequeñuelos, después de estrecharlos contra su pecho, y con los ojos húmedos de lágrimas le dijo: «Oh rey del tiempo, he aquí a los 3 hijos que en estos 3 años te ha deparado el retribuidor por mediación mía». Y mientras el rey Shahriar besaba a sus hijos, penetrado de una alegría indecible, y conmovido hasta el fondo de sus entrañas, Scheherazada continuó: «Tu hijo mayor tiene ahora 2 años cumplidos, y estos 2 gemelos no tardarán en tener 1 año de edad. Alá aleje de los 3 el mal de ojo». Y añadió: «Sin duda te acordarás, oh rey del tiempo, de que estuve indispuesta 20 días entre las 669 noches y las 700. Pues entonces, precisamente fue cuando di a luz a estos 2 gemelos, cuyo alumbramiento me ha fatigado mucho más que el de su hermano mayor, el año anterior. Porque tampoco molesta estuve en mi primer parto, que pude continuarte sin interrupción la historia, empezada a la sazón de la docta simpatía». Y tras de hablar así, se calló. Y el rey Shahriar, que estaba en el límite extremo de la emoción, paseaba sus miradas de la madre a los hijos y de los hijos a la madre, y no podía pronunciar ni una sola palabra. Entonces, después de besar a los niños por 20ª vez, la tierna Doniazada se encaró con el rey Shahriar y le dijo: «Y ahora, oh rey del tiempo, vas a hacer cortar la cabeza a mi hermana Scheherazada, madre de tus hijos, dejando así huérfanos de madre a estos 3 reyezuelos que ninguna mujer podrá amar y cuidar con el corazón de una madre». Y el rey Shahriar dijo entre 2 sollozos a Doniazada: «Calla, oh niña, y estate tranquila». Luego, logrando dominar un poco su emoción, se encaró con Scheherazada y le dijo: «Oh Scheherazada, por el Señor de la piedad y de la misericordia, que ya estabas en mi corazón antes del advenimiento de nuestros hijos, porque supiste conquistarme con las cualidades de que te ha adornado tu Creador, y te he amado en mi espíritu porque encontré en ti una mujer pura, piadosa, casta, dulce, indemne de toda trapisonda, intacta en todos sentidos, ingenua, sutil, elocuente, discreta, sonriente y prudente. Ah, Alá te bendiga, y bendiga a tu padre y a tu madre y tu raza y tu origen». Y añadió: «Oh Scheherazada, esta noche que es la 1000ª, al contar del momento en que te vi por vez primera, es para nosotros una noche más blanca que el rostro del día». Y así diciendo se levantó, y la besó en la cabeza. Y Scheherazada cogió entonces la mano de su esposo el rey, y se la llevó a los labios, al corazón y a la frente, y dijo: «Oh rey del tiempo, te suplico que llames a tu viejo visir, a fin de que su corazón se tranquilice por lo que a mí respecta, y se regocije en esta noche bendita». Y el rey Shahriar mandó al punto a llamar a su visir, quien, persuadido de que aquella era la noche fúnebre, escrita en el destino de su hija, llegó llevando al brazo el sudario destinado a Scheherazada. Y el rey Shahriar se levantó en honor suyo, y le besó entre ambos ojos, y le dijo: «Oh padre de Scheherazada, oh visir de posteridad bendita, he aquí que Alá ha elegido a tu hija para salvación de mi pueblo, y por mediación de ellas ha hecho entrar en mi corazón el arrepentimiento». Y tan trastornado de alegría quedó el padre de Scheherazada al ver y oír aquello, que se cayó desmayado. Y acudieron a auxiliarle, y le rociaron con agua de rosas, y le hicieron recobrar el conocimiento. Y Scheherazada y Doniazada fueron a besarle la mano, y él las bendijo, y pasaron aquella noche juntos entre transportes de alegría y expansiones de dicha. Y el rey Shahriar se apresuró a enviar correos rápidos en busca de su hermano Shah-Zaman, rey de Samarcanda, al-Ham. Y el rey Shah-Zaman contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró a ir al lado de su hermano mayor, que había salido a su encuentro,
a la cabeza de un magnífico cortejo, en medio de la ciudad enteramente adornada y empavesada, en tanto que en los zocos y en las calles se quemaban incienso, alcanfor sublimado, áloe, almizcle indio, nad y ámbar gris, y los habitantes se teñían frescamente las manos con jené y el rostro con azafrán, y los tambores, las flautas, los clarinetes, los pífanos, los platillos y los tímpanos hacían resonar el aire como en los días de fiestas mayores. Y después de las expansiones propias del encuentro, y mientras se daban regocijos y festines enteramente a costa del tesoro, el rey Shahriar llamó aparte a su hermano el rey Shah-Samán, y le contó cuanto en aquellos 3 años le había sucedido con Scheherazada, la hija del visir. Y le dijo en resumen todo lo que de ella había aprendido y oído, en máximas, palabras hermosas, historias, proverbios, crónicas, chistes, anécdotas, rasgos encantadores, maravillas, poesías y recitados. Y le habló de su belleza, de su cordura, de su elocuencia, de su sagacidad, de su inteligencia, de su pureza, de su piedad, de su dulzura, de su honestidad, de su ingenuidad, de su discreción y de todas las cualidades de cuerpo y alma con que la había adornado su Creador. Y añadió, y ahora es mi esposa legítima y la madre de mis hijos. Eso fue todo. Y el rey Shah-Samán se asombraba prodigiosamente, y se maravillaba hasta el límite de la maravilla. Luego dijo al rey Shahriar, «Oh, hermano mío, siendo así, yo también quiero casarme, y tomaré a la hermana de Scheherazada, a esa pequeñuela cuyo nombre no conozco. Y así seremos 2 hermanos carnales casados con 2 hermanas carnales». Luego añadió, «Y de ese modo, con 2 esposas seguras y honradas, olvidaremos nuestra desgracia anterior, pues por lo que respecta a la antigua calamidad consabida, empezó por alcanzarme a mí el primero, después, por causa mía, te alcanzó a ti a tu vez. Y si no se hubiese descubierto mi desgracia, no te hubieras tú enterado, ni por asomo, de la tuya. Ay, oh hermano mío, en estos 3 últimos años lo he pasado muy mal. Jamás pude gustar realmente el amor, porque siguiendo tu ejemplo, cada noche tomaba a una muchacha virgen, y por la mañana mandaba matarla, para hacer expiar a la raza de las mujeres la calamidad que nos había alcanzado a ambos. Pero ahora también quiero seguir el ejemplo que me das, y casarme con la segunda hija de tu visir. Cuando el rey Shahriar oyó estas palabras de su hermano, se tambaleó de alegría, y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y fue en busca de su esposa Scheherazada, y la puso al corriente de lo que acababan de hablar él y su hermano. Y así fue como le notificó que el rey Shah-Samán se hacía novio oficial de su hermana Doniazada. Y Scheherazada contestó, «Oh rey del tiempo, damos nuestro consentimiento, pero con la condición expresa de que tu hermano el rey Shah-Samán habite en adelante con nosotros, porque ni por una hora podría yo separarme de mi hermana pequeña. Yo soy quien la ha educado, y ella no puede dejarme como yo no puedo dejarla. Por tanto, si tu hermano acepta esta condición, desde este instante mi hermana es su esclava. Si no, nos quedamos con ella». Entonces el rey Shahriar fue en busca de su hermano, con la respuesta de Scheherazada. Y el rey de Samarcanda exclamó, «Por Alá, oh hermano mío, que esa era precisamente mi intención, porque tampoco yo podría ya separarme de ti, aunque solo fuera una hora. En cuanto al trono de Samarcanda, Alá le escogerá y le enviará a quien quiera, pues por mi parte no pienso en reinar allá más, y no me moveré de aquí». Al oír estas palabras, el rey Shahriar no tuvo límites para su alegría y contestó, «Esto es lo que yo anhelaba. Loado sea Alá, oh hermano mío, que por fin nos ha reunido después de larga separación».
Y acto seguido se envió a buscar al cadí y a los testigos, y se extendió el contrato de matrimonio del rey Shahsamán con doña Sada, la hermana de Scheherazada, y así fue como se casaron los dos hermanos con las dos hermanas. Y entonces fue cuando los regocijos y las iluminaciones llegaron a su apogeo, y durante 40 días y 40 noches toda la ciudad comió y bebió y se divirtió a costa del tesoro. En cuanto a los dos hermanos y a las dos hermanas, entraron en el hammam y se bañaron con agua de rosas y con agua de flores, y con agua de sauce aromático, y con agua perfumada de almizcle, y se quemó a sus pies madera de aigle y de aloe. Y Scheherazada peinó y trenzó los cabellos de su hermana menor, y los roció de perlas. Luego le puso un traje de tela antigua del tiempo de los corroes, brochada de oro rojo, y adornada aparte del tejido, con bordados que representaban, en sus colores naturales, animales ebrios y aves desfallecidas. Y le puso al cuello un collar feérico, y así bajo los dedos de su hermana doña Sada quedó más hermosa que pudiera estar nunca la esposa de Iskandar, el de los dos cuernos. Así es que cuando los dos reyes salieron del hammam y se sentaron en sus tronos respectivos, el cortejo de la recién casada, compuesto por esposas de emires y dignatarios, se formó en dos filas inmóviles, una a la derecha y otra a la izquierda de ambos tronos. Y las dos hermanas hicieron su entrada sosteniéndose una a otra, semejantes a dos lunas, en una noche de luna llena. Entonces avanzaron hacia ellas las más nobles, entre las damas presentes, y cogieron de la mano a doña Sada, y después de quitarle los trajes que llevaba, la pusieron un traje de raso azul, con un tinte ultramarino que arrebataba la razón, y quedó ella como lo describiera el poeta en estos versos. Se adelanta vestida con un traje azul ultramarino, y creeríasela un fragmento arrancado del azul de los cielos. Sus ojos son sables famosos, y bajo sus párpados tiene miradas llenas de hechicería. Sus labios son una colmena de miel, sus mejillas un parterre de rosas, y su cuerpo una corola de jazmín. Al ver la finura de su talle y su encantadora grupa redondeada en la tranquilidad, se la confundiría con el tallo del bambú clavado en un montículo de movible arena. Y su esposo el rey Shahsamán se levantó y descendió a mirarla el primero, y cuando la hubo admirado así vestida, volvió a subir a su trono. Y Scheherazada, ayudada por las damas del cortejo, puso a su hermana un traje de seda color de albaricoque. Luego la besó, y la hizo pasar por delante del trono del esposo, y así, más encantadora que con su primer traje, era de todo punto la que ha descrito el poeta. La luna de verano en medio de una noche de invierno no es más hermosa que tu llegada, oh joven. Las trenzas sombrías de tus cabellos, que te entorpecen los talones, y las bandas de tinieblas que te ciñen la frente, me hacen decir, ensombreces la aurora con el ala de la noche. Pero me contestas, no, no, es una simple nube que oculta la luna. Y el rey Shahsamán descendió a mirar a doña Sada, la recién casada, y la admiró por todos lados, y tras de disfrutar así el primero de la contemplación de su belleza, volvió a sentarse al lado de su hermano Shahriar, y Scheherazada, después de besar a su hermana pequeña, le quitó su traje color de albaricoque y la vistió con una túnica de terciopelo granate, y la puso como dice de ella el poeta en estas dos estrofas. Te contoneas, oh llena de gracia, en tu túnica granate ligera como la gacela, y a cada uno de tus movimientos, tus párpados nos lanzan flechas mortales. Astro de belleza, tu aparición llena de gloria los cielos y las tierras, y tu desaparición extendería tinieblas sobre la faz del universo. Y de nuevo Scheherazada y las damas de honor hicieron a la desposada dar la vuelta a la sala lentamente y a pasos contados. Y cuando Shahsamán la hubo considerado y se hubo maravillado,
La hermana mayor la vistió con un traje de seda amarillo limón, rayado con dibujos a lo largo, y la besó y la estrechó contra su pecho. Y doña Sada era exactamente aquella de quien el poeta había dicho: aparece como la luna llena en la serenidad de las noches, y sus miradas hechiceras alumbran nuestro camino. Pero si me acerco para calentarme al fuego de sus ojos, me rechazan dos centinelas, sus dos senos erectos y duros como la piedra. Y Scheherazada la paseó a pasos lentos por delante de los dos reyes y de todos los invitados, y el recién casado se aproximó a mirarla muy de cerca, y volvió a subir a su trono encantado. Y Scheherazada la besó largamente, le cambió sus vestidos y le puso un traje de raso verde brochado de oro y sembrado de perlas, y le arregló simétricamente los pliegues, y le ciñó la frente con una ligera diadema de esmeraldas. Y doña Sada, aquella rama de van alcanforada, dio la vuelta a la sala, sostenida por su querida hermana, y fue un encanto. Y no ha mentido el poeta cuando ha dicho de ella: las hojas verdes, oh joven, no velan de manera más encantadora la flor roja de la granada, que te vela a ti tu verde túnica. Y le dije: ¿cuál es el nombre de ese vestido, oh joven? Y ella me dijo: no tiene nombre, es mi camisa. Y exclamé: qué maravillosa es tu camisa, que nos traspasa el hígado. En adelante la llamaré la camisa punzadora del corazón. Luego Scheherazada cogió a su hermana por el talle, y se encaminó lentamente con ella entre las dos filas de invitadas y ante los dos reyes, a los aposentos interiores. Y la desnudó y la preparó, y la acostó y le recomendó lo que tenía que recomendarle. Después la besó llorando, porque era la primera vez que se separaba de ella una noche. Y doña Sada lloró también, besando mucho a su hermana. Pero como iban a verse por la mañana, tomaron su dolor con paciencia, y Scheherazada se retiró a sus habitaciones. Y aquella noche fue para los dos hermanos y las dos hermanas la continuación de las 1001 noches, por la alegría, la felicidad y la blancura, y se convirtió en efemérides de una era nueva para los súbditos del rey Shahriar. Y cuando llegó la mañana posterior a aquella noche bendita, y los dos hermanos, al salir del hammam, se reunieron de nuevo con las dos hermanas bienaventuradas, y así que los cuatro estuvieron juntos, el visir, padre de Scheherazada y de doña Sada, pidió permiso para entrar, y fue introducido al punto. Y ambos se levantaron en honor suyo, y sus dos hijas fueron a besarle la mano, y deseó él larga vida a sus yernos, y les pidió órdenes para el día. Pero le dijeron: oh Padre nuestro, queremos que en adelante seas tú el que tenga que dar órdenes, sin recibirlas nunca. Por eso, de común acuerdo, te nombramos rey de Samarcanda al-Ajam. Y dijo Shahsamán: sí, pues he renunciado a la realeza. Y Shahriar dijo a su hermano: pero esa condición, oh hermano mío, de que me ayudes en los asuntos de mi reino, aceptando el compartir conmigo la realeza, para lo cual gobernaremos por turno, yo un día y tú otro día. Y Shahsamán dio a su hermano mayor la respuesta que convenía, diciendo: escucho y obedezco. Entonces las dos hermanas se arrojaron al cuello de su padre el visir, que las besó y besó a los tres hijos de Scheherazada, y se despidió tiernamente de todos. Luego partió para su reino a la cabeza de una escolta magnífica. Y Alá le escribió la seguridad, y le hizo llegar sin contratiempo a Samarcanda al-Ajam, y se regocijaron con su llegada los habitantes de Samarcanda. Y reinó sobre ellos con toda justicia, y fue un gran rey entre los reyes. Y esto es lo referente a él. Pero en cuanto al rey Shahriar, se apresuró a llamar a los escribas más hábiles de los países musulmanes, y a los analistas más renombrados, y le dio orden de escribir cuanto le había sucedido con su esposa Scheherazada, desde el principio hasta el fin, sin omitir un solo detalle. Y pusieron manos a la obra,
Y de tal suerte escribieron con letras de oro 30 volúmenes, ni uno más ni uno menos, y llamaron a esta serie de maravillas y de asombros el libro de las 1000 noches y una noche. Luego, por orden del rey Shahriar, sacaron un gran número de copias fieles, que difundieron por los 4 costados del imperio para que sirvieran de enseñanza a las generaciones. Respecto al manuscrito original, lo depositaron en el armario de oro del reino, bajo la custodia del visir del tesoro. Y el rey Shahriar y su esposa la reina Scheherazada, aquella bienaventurada, y el rey Shahsamán y su esposa doña Sada, aquella encantadora, vivieron entre delicias, felicidades y alegrías durante años y años, con días más admirables que los anteriores, y noches más blancas que el rostro de los días, hasta la llegada de la separadora de amigos, la destructora de palacios y la constructora de tumbas, la inexorable, la inevitable. Y tales son las historias espléndidas llamadas 1000 noches y una noche, con lo que en ellas hay de cosas extraordinarias, enseñanzas, maravillas, prodigios, asombros y belleza. Pero Alá es más sabio, y sólo Él puede discernir en todo ello lo que es verdad y lo que no es verdad. Él es el omnisciente. Loores y gloria hasta el fin de los tiempos, al que permanece intangible en su eternidad, cambia a su antojo los acontecimientos, y no experimenta ningún cambio, al dueño de lo visible y de lo invisible, al único viviente. Y la plegaria y la paz, y las más escogidas bendiciones, para el elegido por el supremo potentado de ambos mundos, para nuestro Señor Mahomed, príncipe de los enviados, joya del universo. Pidámosle un dichoso y bienaventurado.